El Show del Mutuo Elogio es un podcast presentado por Román González. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Show del Mutuo Elogio. Como cada 8 días, un nuevo podcast lleno de amigos y de historias. Hoy me acompaña Mauricio Osorio. Mauricio, bienvenido. Hombre, muchas gracias por invitarme a tu programa. Qué bueno que estés aquí. Ya habíamos hecho como el amague hace unos días de que ibas a venir y tenés muchos fans por ahí que decían, no, qué bueno hablar que Mauricio hable, que cuente historias de Kiss, que cuente historias del metal de Medellín. Entonces, pues yo creo que no será uno, yo creo que vas a tener que venir varias veces Bueno, no, lo a contar hacemos. historias. Vamos contando historias, vamos sobre todo acordándonos de cosas. Yo creo que esa es básicamente como la idea. Hay mucho que recordar antes de que la memoria empiece a fallar. Nosotros nos conocimos como en el año 88 más o menos, yo que éramos bien Yo creo que sí, chiquilines. sí, estábamos todavía, bueno, yo estaba recién salido del colegio, vos yo creo que todavía estabas en el colegio, pero ya estabas empezando a militar en bandas. Yo obviamente nunca fui músico, pero sí estuve muy alrededor de todos los músicos, dado pues que era amigo de casi todos. Y bueno, mi hermano Oscar obviamente pues siempre estuvo por ahí tocando en bandas, entonces eso hizo que yo estuviera muy cercano en la medida en que yo asistía a ensayos, eh, obviamente todos los conciertos que en esa época pues eran bastante escasos, pero de todas maneras como que siempre estuve ahí. Y sí me acuerdo que en particular vos ya estabas por ahí empezando a tocar con Sargatanás. Ujú. Sí, esa fue como la primera banda tuya, si mal no estoy. Y a partir de ahí, pues una amistad que lleva ya 35 años, Uy, no, 36. somos más viejos que la fundación de Masacre, que fue por esos días también. Sí, yo creo que fue un poquito posterior. Yo creo que Masacre, según mis cuentas, debió haber sido por ahí año 89. Puede que esté equivocado, ya tocaría confirmar ese dato con Alex, pero yo creo que fue en el 89. Sí, por esos mismos días, porque coincidíamos ahí en la casa de Bull Metal y vos ya eras amigo de él hace rato, ya estaban muy metidos en Sí, el tema del claro. coleccionismo y todo eso. Ajá, Y ahí fue sí. donde conocí yo a Oscar, tu hermano, y a un montón de metaleros que eran mucho más viejos que yo. Yo me infiltré ahí. Claro, es que vos Era eras de los jóvenes. pequeñín, Píldora y yo éramos como los más chiquiticos, entonces ahí como que alrededor de esa, ahí me tocó eso, como llegar ahí Sí, y ver el nacimiento de Masacre y un montón de bandas, pero ustedes ya llevaban rato dándole. sí, como te digo, pues, o sea, yo personalmente, bueno, yo empecé pues desde muy niño a escuchar música. Me tengo que remontar al año 78 más o menos, que yo tenía 7 años, y descubrí a Rod Stewart y descubrí a ABBA. Esos fueron los Los dos primeros. primeros que yo empecé a oír música, pues que no fuera la música que oían mis padres, sino que ya era otra cosa y completamente diferente. Que me imagino que ya supe que eso era rock, pero no era ni siquiera consciente de que era lo que estaba oyendo, solo sabía que era distinto. Por esa época también me acuerdo que empezó todo el boom de la película Grease, que aquí se llamó Brillantina. O sea, finalizando setentas. Sí, 78. Y yo empecé a oír esa música en inglés y muy ligerito, estamos hablando de meses, descubrí a Kiss por casualidad, por allá en un pueblo, en la casa, pues, o en la finca, mejor dicho, de unos primos, Ya. viendo discos y sacando yo discos de 14 cañonazos, de un montón de cosas, pues música colombiana que tenían como debajo del equipo. No sé si te acuerdas que En eran los esa época equipos éramos, sí, y era un mueblecito abajo como con unas. con el playlist ahí, Sí, los poquitos discos que la los gente iba poquitos, sí, regalando y exacto. Y entonces empecé yo a ir y me acuerdo que sí me encontré, creo que el disco de Saturday Night Fever, la banda sonora con John Travolta ahí así, cuando después sacó otro, Kiss Alive 2. ese fue el primer Ese fue el contacto con primero, Kiss. sí, ese fue el primero. Yo vi esas fotos y yo dije, ¿qué es esto? Pues, o sea, estos monstruos, ¿qué es esto? Y me acuerdo en particular la cara de Gene Simmons, Claro que así es todo azul, ensangrentada. miedosa esa Sí, foto. esa para mí hasta el día de hoy es la mejor foto de Gene que yo he podido ver. Y he visto miles y miles de fotos de Gene, pero esa foto a mí me cautivó. Era como una mezcla como de miedo, pero al mismo tiempo como una fascinación. Yo no podía dejar de ver esa foto. Las otras tres, bacanas y todo, pues yo me quedé fue con los ojos clavados en esa foto de Gene. Y yo dije, no, pues, o sea, ¿qué es esto? Yo tengo que oír esta Y lo vaina. pusiste ahí Y lo mismo. puse, sí, me acuerdo que yo estaba solo, otros primitos estaban por ahí jugando. Y yo cogí, saqué ese disco, lo puse, tan, y empecé a oír eso. Yo nunca había oído un disco en vivo, en concierto.
cuando eso empezó a sonar, esos primeros acordes de la entrada de Detroit Rock City, ahí quedé yo, Enganchado. enganchado automáticamente. Yo me acuerdo que ya a los días que yo regresé a Medellín, porque creo que eran unas vacaciones, no sé si de mitad de año de Semana Santa, yo estaba ya por unos días. Yo llegué a volver loca a mi mamá, a que me comprara discos de Kiss, a que me llevara al cafetero a ver qué había. Y a partir de ahí, cada mes que mi mamá iba a hacer como el mercado del mes, yo me iba dizque a acompañarla y que ayudarle. Ayudarle era para sacarle un disco allá. Y lo lograba siempre, le sacabas un Pues disco. casi siempre, sí. Entonces, así le saqué el Love Gun, pues todas ediciones colombianas. Después, más adelantico, ya salió el Unmasked, me acuerdo. Pero siempre, pues, entonces ella decía, mamá, vas para el cafetero, ven, yo te acompaño. Pero yo no voy a comprar disco. Y siempre era lo mismo. No, 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 tranquilo. tranqui, Y allá tranqui. llegaba Joy Frun, veía un disco, mamá, por favor, y la correteaba. Y ella, suelta ese disco que no se lo vaya. Mamá, mira, es que no lo tengo. Hasta que en la caja con el disquito, mamá, hasta que llega, venga pues, y Ay, me ay. compraba el Y disco, así decía, yo lo comenzaste vuelvo a traer. en esa Sí, época los discos, ¿cuánto costaban? pues hermano, si yo me acuerdo bien, estaban por el orden de los 250 o 300 pesos. Exacto. Yo Sí. tengo discos de esa época. Ujú. No me toca, en el cafetero, mi mamá también mercaba en el cafetero, pero como estaba un poquito, yo comencé a comprar discos un poquito después. Los Sí. primeros discos que me compró mi mamá eran en La Rumbita Ok. y en el Éxito de Colombia, que también comenzaron a poner rock. Sí, Sí, y yo tengo todavía discos con el precio y están en eso, 350 pesos. sí, es que eso era lo que valía, porque me acuerdo que una vez hubo un diciembre donde un tío que ya falleció, él a veces venía de Bogotá y se quedaba con nosotros las navidades. Y nosotros ya sabíamos que el hombre el día que se iba a ir para Bogotá, a Oscar y a mí, nos pasaba La Liga, la liguita, el aguinaldito retardado. Y me acuerdo que una vez en particular, el man salió para el aeropuerto, vino el taxi a recogerlo, y el que sale en ese taxi, y Oscar y yo salimos soplados para el ley del Parque de Belén. ya. Y allá nos compramos con esa platica el Dynasty X, que fue de los primeros discos también que yo tuve. Y creo que el precio fue 300 pesos. No Sí, joda, yo no sabía que así había comenzado el tema. sí. A mí me pasó algo similar con ese Alive 2 porque mis hermanos eran mayores y nosotros vivíamos en Barranquilla y allá llegaba mucho contrabando Ujú. por los puertos y llegaba mucha música gringa. Entonces esos discos de rock no se vendían mucho en esa época en Barranquilla porque ese era territorio de Diomedes y Totalmente. del binomio, pero mis hermanos hice combo, compraban rock y a mi casa también llegó el Alive 2. Y a mí la misma foto de Jane Simmons hasta el día de hoy me impresiona mucho porque es una mezcla de sudor, sangre y la luz, una cosa miedosa. Sí. Pero Y la moña ya caída, el sí, no, pelo así ya pegado sobre la cara. sudado. Pues demasiado dramática la foto, por llamarla de alguna manera. Y es una foto en vivo, o sea, no fue una foto posada, no fue No, una nada, foto fue ahí como arreglada en un estudio, bien iluminada, no, es una foto en vivo. Y no sé, de pronto Richard Newcomer era un gran amigo mío que es mucho más aficionado, o bueno, igual de aficionado a Kiss que yo, pero el man es muy académico en ese tema, de pronto sepa quién fue el fotógrafo que logró esa foto porque es muy tesa. Y no, y yo leyendo por ahí en grupos de Facebook de fanáticos de Kiss, muchos concluyen que esa es la foto más bacana de Jim, como la más no es que es más impresionante. miedoso que Sí, es la más. cualquier, o sea, Sí. Marilyn Manson, cualquiera de esos, Ah, no, 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 no hay un no hay Alice nadie, Cooper, no hay un Marilyn Manson, no ni hay un ni Mayhem, ni siquiera, ninguno de no estos. hay ni siquiera exacto una banda de black metal con su corpse paint, que obviamente es bien miedoso, pero no, o sea, al lado de esa foto de Jean, nada, nada se le compara. ¿Y sabes qué me pasó? Por esos días llegó a mi casa un Betamax con la película de Kiss Meets The Phantom of the Park. Ajá, Y ahí ya sí me terminé de pelicular, como que yo esa película la ponía y la ponía y la ponía y la ponía, sí, hasta que bueno, obviamente, pues imagínate, hace más de 30 años, se perdió, se acabó. Y yo, fueron años sí, después que me conseguiste una copia en DVD, ajá, que me la sí, mandaste. claro, sí. O sea, Yo sí tengo el taco original de VHS, pero en esa época yo creo que la que llegó aquí realmente ni siquiera era VHS, era Betamax. Yo la vi ya un poquito más grandecito, tal vez año 84, y para uno no, eso era pues la mejor película, ver a Kiss
oírles las voces, ya no las voces cantadas, sino las voces de ellos hablando, actuando. Esa película, en realidad la película es mala, Sí, tenemos que no, sí, es serie B total, ¿no? sí, pero para los fanáticos de Kiss representa pues una pieza muy especial. O los efectos especiales. A mí Jane Simmons me da un poquitico de susto, yo me conecté más con Ace Frehley. Sí, Y ahí en esa película el man tiene una actitud como muy chistoreta, chistoso, bacano, que parece ser que la personalidad de él siempre fue así. la de Jean, Sí, no, o no, la de Ace, la de Ace. Ace. Ah, no, Ace era el payaso del grupo, por así decirlo. Pero es que el man vivía a media caña toda hora. Entonces, el man cuenta que sí, él era, inclusive en el libro de él cuenta anécdotas de que él era el que siempre le sacaba la raya a todos, porque en entrevistas en vivo, inclusive en televisión, salía con alguna cosa porque estaba prendido. Y entonces, obviamente, pues, inclusive hay entrevistas donde Jean se le ve en la cara, pese a que está maquillado y todo, y el maquillaje de él Como siempre que, muestra, pero se le ve pues el desagrado, como este man nos está dañando la entrevista. Y es que Ace era así, el chistoso del grupo. Inclusive hay una anécdota muy charra en el libro de él que se llama No Regrets, que cuenta que el man una vez eh, estaba en una piscina del hotel, ellos estaban de gira, y el man se metió a la piscina estando pues borracho o probablemente borracho y drogado, y estando nadando por debajo del agua, empezó a acordarse de una caricatura de Bugs Bunny ya. y lo cogió un ataque de risa allá abajo y el man se estaba ahogando y no podía subir a la superficie porque estaba muerto de risa acordándose de esa caricatura de Bugs Bunny. Y fue Gene el que se dio cuenta. Y Gene, que fue un montón de cosas antes de llegar a Kiss, entre otras, profesor de escuela, el man trabajó en la Embajada de Puerto Rico y había sido salvavidas certificado. Ya. Gene se tuvo que tirar a la piscina y sacarlo porque este loco se estaba ahogando, muerto de risa. Uh, Imagínate, él esa no me la cuenta, sabía. sí, él Hay cuenta eso muchas en el libro. cosas de la historia de los manes. Esa película igual al día de hoy me parece una putería. De esa sola película podemos hacer un podcast Ah, totalmente, completo. sí. O sea, no se han pensado nunca en hacer un remake de esa película. No, yo no creo que la vayan a hacer y más ahora de aquí después definitivamente no existe y la relación con AC Peter se, se deterioró pues desde hace muchísimos años. Pero no, yo creo que lo máximo que podemos tener es esa versión remasterizada que salió por ahí en uno de los Kissology, esos sets de Kiss que fueron una serie de tres. Creo que es en el segundo, si mal no estoy. Ahí viene la película, ya en la versión remasterizada, y eso yo creo que es lo mejor que se puede conseguir. Yo creo que a él les da penita, no han querido como reeditarla ni nada. Es como que Sí, yo tratan creo que, de. y ya saben que de pronto pues en cuestión de ventas, como el mismo Paul dice, que porque ellos no sacaron más justamente pues de esa serie de Kissology o de otros conciertos, pues DVDs y Blu-rays, y él tiene la noción de que es que ya la gente no compra eso. Yo digo que sí, pero obviamente pues él debe tener números más acertados que los míos. Eh, entonces Kiss llegó a la conclusión de que ellos ya no se les justificó hacer más álbumes de estudio, ni componer más música, sino que lo único que siguieron haciendo después del 2012 fueron solamente giras y conciertos eh, tocando pues las canciones viejas, porque ya como que sacar material nuevo no valía la pena, mejor dicho, el esfuerzo. Y veo pues que no solamente Kiss, hay bandas que todavía siguen de gira, pero que uno va a ver cuándo fue el último álbum que sacaron hace muchísimos años. Pues una banda que se me viene a mí a la mente, DRI, Ya. DRI. Esos manes todavía siguen por ahí tocando, haciendo sus giras. Pero ¿cuándo fue el último Después del Trash álbum? Song no sacaron más Yo nada. creo que ellos sí sacaron un par, pero Hay uno como en vivo y todo, sí, hay ¿no? uno en vivo y hay uno que se llama Definition. Pero obviamente ya no era lo mismo, ya no estaba Felix Griffin, el baterista jovencito que veíamos en esa época, Ujú. que ya después del Trash On el man se fue. Ellos sí sacaron tal vez uno o dos, me acuerdo de esa Definition, y tal vez uno más, ese álbum que vos decís en vivo, pero mira, esa banda siguió tocando y no, viven es de glorias Sí, sí, yo pasadas. los he visto una época que siempre llegaban a Churchill's ahí a cerrar gira en diciembre. Los En vi Miami. como Ujú. 4 años seguidos, los vi el mismo show y siempre eran los grandes éxitos del Trash Zone, de ahí para atrás el El crossover, Dealing with crossover, Ethan. exacto.
Sí, muy rara vez tocaban material Sí, nuevo. claro, y así como ellos, hay otros grupos en este momento, a ver qué otra banda puede hacer eso, no me acuerdo, pero en realidad sí, o sea, no solamente fue Kiss que llegaron al punto de decir, no, pues si sacamos un álbum nuevo no se va a vender como se vendieron los álbumes en esa época. Ya. Y no, pues, o sea, no hay necesidad, salgamos de gira, toquemos las canciones, que eso es lo que más da. Y seguían llenando estadios y recintos grandes hasta que ya terminaron de tocar el 2 de diciembre ahorita que pasó, que fue el último concierto en el Madison Square Garden. Y entonces de ahí para adelante que ahora se volvieron hologramas, ¿no? Hay un Sí, proyecto. ese es el proyecto, pues eso fue lo que anunciaron esa noche al final del concierto, que ellos como que se van a volver pues hologramas, pero eso es como para el 2027. Ya. Eso hubo muchas opiniones divididas. A mí personalmente pues no me gustaron. Mucha gente también tiene esa opinión. Y es que desde el punto de vista pues ya de arte estético, como que pues hubieran hecho todavía una cosa más bacana. Yo creo que la tecnología hoy en día para hacer una cosa mucho más bacana, si es que quieren salir pues con ese tema de los hologramas, pero no, se veía como, la impresión que me dio a mí, como una tecnología de hace 10 o 15 Como muy años. low-fi todavía. Sí, todavía como que, no sé, en todo caso creo que lo comentaba con ese amigo mío Richard y decíamos, estos manes como para qué se tiraron al agua anunciando esto. Más bien hubieran puesto una expectativa, viene algo, Kiss va Ujú. a mutar, qué sé yo, a volvernos algo diferente, pero no muestren qué es y dejan a la gente pensando, echando cabeza a ver qué es lo que estos manes van a mostrar más adelante, Es- pero de entrada se tiraron con eso y todo el mundo dijo como que, ¿qué? Esto es todo, pues esto es el cuento. No, no, esos manes tienen que salir con algo. Es que también sí, está muy veterano. Yo creo que están claro. cansados de. No, es que Paul Stanley, yo creo que Kiss se acabó en particular fue por Paul Stanley. El man ya no quería. Mira que Gene Simmons por ahí anda de gira con su banda. El man siguió, toca canciones de Kiss, toca canciones de él, pero Gene está en forma y Gene es mayor que Paul. Está por el 76, 77. Él es del 49, 75. Ya el man de. Sí, Y sí, todavía sí. poniéndose esas armaduras y todo ese Sí, rollo. claro, entonces ellos ya no querían, pero yo creo que el que más fuerza hizo para que Kiss se acabara y que ya lo ve uno por ahí es con la familia, fue Paul. Yo creo que Paul fue el que realmente dijo, ay no, ya, Ya no dejemos más. así. Entonces Gene obviamente pues dijo, hágale, pero yo sigo por mi lado y el man anda por ahí con su banda. Increíble porque ese tema X es una enfermedad mundial. Ah, O sí, sea, tiene un alcance impresionante. Medellín es bien quisómana, vos que has estado viviendo tanto tiempo allá y tanto tiempo acá y te tocó los 70 comenzando ellos aquí, pues yo creo que sí, o sea, aquí hubo una quismanía bastante, ¿qué podemos llamarla? profunda un tiempo. Profunda y fuerte, dado que aquí pues era difícil conseguir los discos, Kiss no venía. Aquí pues todos crecimos viendo películas por ahí que podíamos conseguir de muy mala imagen y prestándonos los discos y los cassettes y todo eso. Y aún así pues Kiss tenía aquí una fanaticada bastante grande. Pienso que donde ellos hubieran venido aquí desde finales de los años 70, como si iban a Europa, a Japón, no sé cuándo fue la primera vez que ellos fueron a Argentina, creo que fue muy por el principio también, porque a Argentina en esa época iban todos los grupos. Ujú. Queen llegó a tocar en Argentina, Van Halen con David Lee Roth llegó a tocar en Argentina. Y aquí no venía nadie, pues te estaba hablando del año 80, 82. Ujú. Aquí no venía absolutamente nadie. Kiss vino la primera vez, no sé, porque yo no estaba aquí. ¿Qué año fue eso, si vos Eso recordás? fue como en el Dos. 2005 por ahí. Sí, imagina. Yo me acuerdo que esa misma semana tocó Motorhead, Heaven and Hell con Ronnie James Dio y Sí, Iommi ajá. y Kiss. Yo ya había visto a Kiss en la reunión del 2000, que fueron, yo creo que no sé si después se volvieron a juntar los cuatro originales. A mí me tocó en el Mars Amphitheater, Sí, que tocaron en West Palm Beach. en West Palm Beach, tocaron Sí, con Ted con Nugent, Ted con Nugent Skid y con Row. Skid Row. Yo vi esa gira, Sí. pero yo los vi en Long Island, en Nueva York. Pero ellos en realidad se juntaron, los cuatro, fue en el 96. Ahí fue que se reunieron y se volvieron a pintar y todo. Ya para el 2000 estaban haciendo, era el Farewell Tour,
que era ya, mejor dicho, la despedida, Sí. y que uno decía, pero pues se volvieron a juntar y ya en 4 años, ¿cómo así que gira de despedida? Y uno realmente no sabía qué era lo que pasaba, pero era que otra vez habían salido a flote todos esos problemas y esas diferencias pues con Ace y con Peter, y dijeron, no, ya no aguantamos estos manes, hagamos una gira de despedida. Pero ya después de que estos dos manes salieron, en realidad se consiguieron pues a los que estuvieron ahorita hasta el año pasado, que son Eric Singer, que había tocado con ellos en el Revenge, y Tommy Thayer, que era el guitarrista original de una banda producida por Gene Simmons llamada Black and Blue, que no sé si la Sí me acuerdo de recuerdas. Black and Blue, claro. Sí, entonces ya con estos dos manes, Kiss siguió pues hasta ahora, hasta que se terminaron a finales del año pasado. Y cuando la gente le preguntaba, pero bueno, entonces, o sea, ese engaño o ese cuento pues de que en el 2000 era la gira de despedida, ¿qué pasó ahí? Y lo que Paul Stanley decía, no, es que era la despedida de Ace y Peter, o sea, Chao con estos manes. ya no podíamos más con estos manes. Pero ya después dijimos, ¿por qué tenemos que sepultar la banda? Si con estos manes no se puede trabajar, venga, trabajemos con otros que sí sean profesionales, que sí den la medida, y siguieron haciéndolo pues con Eric y con Tommy. Sí, no, yo alcancé a verlos ahí. Ujú. Después cuando vinieron a Colombia como que no me animé, creo que han venido después de eso como 2 veces o Yo creo tres que ellos veces más. vinieron, si mal no estoy, en total creo que fueron 3 veces. Y como te digo, o sea, yo no estaba aquí, entonces no puedo pues dar fe de eso. Pero sí, la primera vez fue como por allá 2005, 2006. eh, y ahorita las dos últimas veces que pasaron por aquí fue porque ellos en su gira pues de despedida, The End of the Road, incluyeron a Colombia y vinieron. Y entonces todos los que fueron a verlos dijeron, bueno, listo, ya los vimos por última vez. Y resulta que a los mesecitos resultó esta gira de Monsters of Rock. Ya. Y ahí los encholaron otra vez y volvieron en cuestión de meses. O sea que yo pienso que Colombia fue muy afortunada porque pudieron ver 2 veces aquí en menos de un año, cuando supuestamente era una sola vez. Ellos Ajá. por donde iban pasando, ya iban, mejor dicho, como chuleando la ciudad. Y decían, o sea, esta es la última vez que vamos a estar aquí. O nos ves, O chao. o chao, o vaya busque otra ciudad, porque aquí ya no volvemos. Y me imagino que cuando vinieron aquí a Colombia, dijeron, chao Colombia, muchas gracias y todo. Y después les resultó esta oportunidad con esa gira Monsters of Rock de volver. Y ahí estuvieron otra vez. Entonces, pues, mucha suerte para Colombia que lo vieron 2 veces. Y entre otras vos, ¿cuántas veces los has visto? En total, yo llegué a verlos 9 veces. Ya. ¿Y la primera vez dónde fue? Esa gira que La del vos, 2000. la del 2000. Ah, ok, Sí, ok. sí, Estuvimos sí. por la misma Sí, época. sí, fue la misma época. Yo los vi en junio. Creo que el día fue el 19, si mal no estoy. 19 de junio en Long Island, en Jones Beach. Ah, no, en la misma semana que estuve Sí, yo ahí. sí, entonces fue la misma Sí, semana, sí, 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 sí. no. Yo decía, no, de volver a Peter Criss y a Ace Frehley tiene que ser ahí. Sí, claro, Ya. exacto. Y Y es, se supone que era el Farewell Tour, entonces ya uno decía, pues listo, no va a haber más Kiss. Era ahí, y cuando ya después siguieron con estos otros dos manes, entonces ya hubo Kiss para mucho más rato, y ya yo tuve la oportunidad de verlos en varias ocasiones, como te digo, 9 veces en total. entonces me contabas ahorita todo ese tema de las aventuras comprando los discos con la mamá en el cafetero y con Oscar y eso. Sí, Eso fue antes de que conocieran a Bull Metal. sí, claro, sí. Entonces cuando conocieron a Bull Metal, ahí la Kissmanía se potenció. Sí, se potenció porque, bueno, en cuanto a música, pues yo ya conocía toda la música de Kiss que había hasta ese momento. O sea, yo ya había escuchado todos los álbumes. Puede que de pronto no hubiera tenido cada álbum en la mano, pero al menos sí me había llegado un cassette por ahí grabado, entonces yo conocía toda la discografía de Kiss hasta ese momento. Al conocer a Bull Metal, lo que cambió fue que Bull Metal tenía todos esos discos en ediciones gringas, americanas. Ya. Entonces, de pronto discos que yo solamente había tenido la oportunidad de ver la edición colombiana, y ahí pues tener la oportunidad de ver los discos gringos, la diferencia, cómo eran de impresos, una calidad muy superior a cómo imprimían los discos aquí, que aquí por lo general la contraportada era en blanco y Sí. negro para ahorrar tinta. Y si el disco traía algún tipo de inserto, aquí no traía No. nada de eso, ni Ni, siquiera las letras, ni siquiera nada. eran sellados. Ni No. siquiera eran sellados, no, eso venía en una bolsita de plástico, como un plastiquito ahí que parecía como la cascarita de una cebolla, una cosita ahí toda delgadita, el acetato de muy mala calidad, el sonido también muy deficiente, pero para una persona como yo que nunca había oído un disco americano, pues entonces yo no era consciente de eso, de que los discos colombianos Sonaban sonaban como muy la mal. mierda. Sí, ya al
conocer a Bull Metal y tener la oportunidad de oír esos discos, me decían, no, pero es que mira cómo se oyen aquí los platillos, mira, es que hasta el bajo se distingue. En los discos colombianos eso era un sonido muy, muy plano, muy flat. Entonces, ¿qué hice yo? Hey, te voy a molestar. Yo tengo todo esto, pero pues grabado discos colombianos, grábamelos otra vez vos de los discos tuyos. Y el man me grabó todos sus discos. Y ahí comenzó la cosa. ¿Y cómo conociste vos al hombre? Mira, yo lo conocí básicamente por Oscar, porque Oscar era muy amigo de Gregory. Ya, Agresor, de Gregory De Agresor. Gregory Agresor, y entonces por una época se hicieron muy amigos. Entonces Oscar estaba yendo mucho a los ensayos de Agresor en la casa de Gregory, por allá en Belén, La Palma, qué La sé yo. Gloria, creo que es eso. Por ahí cerquita de donde vivía el Chengo, no sé si todavía vive. Todavía, ahí en la 80 por Ahí en la Damasco. exactamente, sí, el Gregory Ah, esa vivía zona se llama ahí. La Gloria, Sí, que es eso como las manzanas por donde vivía Jorge Ojitos, exacto. esa cuadra de Toño Sí, Negro. sí, eso es Belén La Gloria. Ya. Y Gregory Y de vivía ahí para ahí, arriba vivía vecino. el Chatarrín, eso también es La Gloria. Eso es La Nubia. Ah, ok, es Sí. que Belén tiene como 50 Belenes. No, exacto, no. Belén hay como por ahí 25, 30 barrios, yo creo, si no es más. Entonces fue Belén La Gloria, ahí Sí, ensayaban, claro. que era en la misma cuadra de Toño. Yo creo que era, si no era una casa seguida de la otra, había una casa de por medio, pero era Ya, en la misma acera, muy cerquita. Y los dos, obviamente, sancarlistas, o sea, del del colegio. Colegio San Carlos, pero esos manes eran inclusive mayores que yo. Sin embargo, Oscar fue el que se hizo muy amigo de ellos, y entonces Oscar iba a los ensayos y ellos ensayaban en la pieza de Gregory, pues que eso era una cosa chiquitica, con una cama ahí, uno quedaba ahí, y sin embargo ahí de alguna manera acomodaban una batería y ahí tocaban. Pero ellos tenían un baterista antes de Bull Metal, un man que le decían el Engendro. ¿Y Imagínate. qué será de la vida del No engendro? sé, por ahí tiene que andar, espero pues que ande por ahí. Y no sabemos cómo Moisés, Moisés qué. No, el apellido si no me acuerdo. Moisés el engendro. Es que Sí, la chapa me suena. claro, y era un man supremamente buena gente, era bacano. Sí, tanto que el man, después de que se salió de Agresor, el man seguía yendo a los ensayos, A ya ver con al otro Bulmet. batería. Ah, sí. Claro, o sea que ellos no pelearon, no sé por qué se salió, pero el man seguía yendo a los ensayos. Entonces mi hermano era el que iba a los ensayos, y creo que él conoció a Bull Metal inclusive en esos ensayos Primero que primero que vos. yo. Y un día me invitaron a mí. Entonces yo caí a los ensayos y ahí conocí a Bull Metal, y pues muy buena gente, el man, un bacán. Mm, Y ya para otro ensayo más posteriormente, eh, nos invitaron, pero que iban a ensayar era en la casa de los de Bull Metal. Entonces dijimos que listo, que nosotros caíamos, y no me acuerdo si nos fuimos con Gregory pues en Circular Sur, o si Oscar y yo llegamos allá solos, como quiera que sea. Llegamos pues allá a la casa del Bull Metal, pero el ensayo fue en el garaje, Ahí en en Florida Florida Nueva, Nueva. sí, Ahí sí. por la 70, en la 70 con San Juan, Cerquita, ese barrio. cerquita, sí, es más bien como cerquita del velódromo. Ajá. Sí, Florida Nueva. Y entonces ahí estuvimos pues en el ensayo. Me acuerdo que ahí estaba el pollo. Yo al man lo conocía de vista del San Carlos también. Porque como te digo, estos manes, Toño, Gregory, eh, el gato, Germán El Beef, gato también era del San del San Carlos Carlos. también, el pollo y Gustavo Franco, todos ya iban un poquito más adelante que yo. Entonces estos manes ya andaban por ahí rockeando y todo. Pero en el San Carlos pues no, no se daba cuenta de eso. Pues yo no hablaba con ellos, los conocía así de vista, manes. Pero vos estudiaste en el San Carlos también. Sí, claro, Ah, sí. ya, 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 Entonces yo ya. empecé pues ahí en el San Carlos y todo, pero yo no terminé allá. Yo me tuve que ir a hacer el último año en Marco Fidel. Ah, ok, Sí, ok. ya porque no me guardaba un puesto, digámoslo No, así. así nos pasó a Sí, todos. no, me sacaron ahí con disimulo. Y Oscar también terminó en el Entonces, Marco Fidel, ¿no? a raíz de que yo me fui para el San Carlos, perdón, para el Marco Fidel, Oscar y yo siempre pues una relación muy estrecha. Oscar dijo, yo no me voy a quedar aquí solo. Entonces Oscar también se fue para allá, y Oscar entonces pues iba detrás de mí. Entonces él sí hizo, fue 2 años allá. Sí, Mm. sí, que fue, enseguida te cuento un poquito de eso porque fue un cambio completamente del día a la noche en cuanto a conocer cosas, porque si yo tenía pues por ejemplo amigos rockeros, pero eran muy niños en el San Carlos, siendo uno de ellos Chatarrín, Jorge Mejía. También Chatarren estuvo ahí. Claro, es que Ese era el colegio del barrio. Chatarrín era todo el día en el escritorio.
así sacando Era ritmos de compañero batería. tuyo En de el salón. sí, en el Ah, yo salón. no sabía. Y entonces yo inclusive caía a la casa de Chatarrín, ahí en La Nubia, por eso sé que vivía en La Nubia, una casa que hacía esquina, Ujú. a ver los discos de Deep Purple, de Grand Funk, de Rush, que tenían los hermanos mayores de él. Manolo, que cantó muchos años en esta banda Requiem con Chatarrín, Ajá. pero había otro hermano que creo que era todavía mayor que Manolo, Sí, ¿cómo es que se llama? El que no era por, pintor, era creo pintor. que sí, el pintor, Artista. No me acuerdo cómo se y llama. ese era el dueño de los discos. Ahora el mayor mayor. Sí, ese era el Ah, dueño de ya. los discos. Y eran discos, en su mayoría, discos americanos también. No era una colección grande, eran por ahí de 15 a 20 discos. De esos discos de J&B, que era donde se compraron en esa época. Probablemente, En esa época. pero el man tenía varios discos de Rush, tenía el Fly By Night, tenía el Caress of Steel, tenía el A Farewell to Kings, me acuerdo que esa era otra carátula que yo había ese rey ahí, así Sí, como claro, con esas con ese. hilos pues y todo, y a mí esa carátula también, yo la miraba y la miraba, no sé, me causaba pues Sí, es como como el Rey metido en un basurero en un y atrás basurero se ve la con unos ciudad. hilos como si fuera una Sí, marioneta y así. Entonces él mantenía ese disco y Eddie Purple me acuerdo que tenía, creo que el Live in Japan, tenía varios discos y yo llevaba mis casetcitos allá y Chatarrín cogía los discos y me los ponía en un equipito de sonido, me los grababa también. ah, qué bien. Pero imagínate, entonces sí, en el San Carlos, pues, esos eran los manes. Volviendo pues al tema para que no nos perdamos de la historia, en cuanto a Bull Metal, entonces, ese día que caímos a ese ensayo allá al garaje, estaba el pollo. Ya, Yo a mí me dije, ah, no, si este man es del colegio, pero este man estaba tocando guitarra, eh, como en un intervalo del ensayo, porque cuando nosotros llegamos como que ya habían ensayado una tanda, y entonces estaban descansando, tomando ahí Coca-Cola, cuando el pollo estaba tocando así solo, pero con guitarra, creo que la de Toño, estaba tocando Dokken, Rat, Twisted Sister, pero las canciones igualitas, y yo era, Oscar y yo éramos así, pero yo creo que chorreamos la va. Como una persona aquí, pues un pelado que era en esa época, podía tocar las canciones y le sonaban igualitico, hermano. Era un descreste ver tocar ese man. Y Oscar dice que a partir de ahí, él dijo, no, yo tengo que aprender a tocar guitarra, yo quiero ser guitarrista. Esa fue la inspiración de él, ver al pollo tocar ese día allá. es que yo creo que el pollo le dio las primeras clases a Oscar de guitarra, ¿no? No te sabría decir. Creo, no sé por qué. Tal vez le tendríamos que preguntar. Pero lo que sí sé, porque yo estaba ahí, fue que ver tocar al pollo, Oscar llegó a la casa, pues no, en shock, no lo podía creer. Entonces fue el ensayo de De Agresor, agresor, sí. los tres originales agresores Sí, claro, Toño, Bull Metal y y Gregory. Gregory. Y ya. Y ya estaba Necrofilia tocando también. Te Yo creo, tocó, sí, Necrofilia ya habían tocado, inclusive, mira, el concierto de Marinilla, ya había pasado. ya había pasado. ¿Y ustedes habían ido a ese No, concierto? yo no fui a No, ese concierto por alguna razón. Creo que cuando me di cuenta de ese concierto ya había pasado. ya. Entonces me lo perdí, pues. Probablemente tampoco hubiera podido ir porque creo que no hubiera tenido cómo llegar a Marinilla. Pero en todo caso ya había pasado el concierto. Y ya rodaban por ahí el cassette de Necrofilia. Entonces eso sí me acuerdo, que ya Necrofilia llevaba más tiempito. Al fin y al cabo ellos eran covers. Claro. Eh, entonces, pues después del ensayo, Bull Metal dijo, ay, subamos a la casa. Y entonces nos subimos para la casa del hombre. Cuando el man llega, abre la pieza. Yo quedé como, ¿cómo? Era impresionante, ¿cierto? Impresionante. No, pues nunca habíamos hablado de yo tengo mucha música, de yo soy muy fanático de Kiss. Creo que habíamos Ya. hablado, nos habíamos hecho amigos pues de conversar ahí en el momento, pero no habíamos tenido la oportunidad A esos detalles. a esos detalles. Entonces a mí me cogió pues, mejor dicho, completamente por sorpresa, en frío, entrar a la pieza de este man. Y yo me quedé asustado. Pues yo era así, como que para dónde miro, pues, o sea, afiches por aquí, una repisa llena de cassettes grabados, pero era una cantidad muy grande, era una repisa gigante que yo después se la copié con mi hermano. Hicimos una repisa muy parecida para acumular bastantes cassettes. Y su mueble, pues, que inclusive no era un mueble de madera, era un mueble como metálico. Los que vendían, ¿vos te acordás de esos muebles clásicos donde que había en la casa de Para los guardar los Carpio? LPs, Para que eran guardar con los unos LPs alambritos con así unos como en alambritos. arco. Sí, exacto. Él tenía un mueble de esos de 2 pisos, por así decirlo. Y ahí tenía una buena cantidad de discos. ¿Cuánto le cabe a un mueble de esos? Para unos 500 discos. Sí, por ahí. Para ahí más o menos, que para la época Eso eso era era mucho. mucho. Yo nunca había visto tanta música junta. Y entonces yo era ahí y yo me quedé como mirando y todo, pero no me atreví a tocar. Y el man sí me dijo, ah, pues dale, si querés,
ponete a pillar ahí los discos y yo empecé a sacar. Empecé desde el principio y empecé a buscar cosas. Hey, ¿qué es esto? Ah, eso es tal cosa. Hey, ¿qué es esto? Cuando después Europe, que inclusive por ahí en un video, pues en esa anécdota ya la conté, porque es muy irónico que Bull Metal, habiendo llegado a ser una persona ya después completamente metida y centrada en el death metal, en el black metal, lo irónico fue que por Bull Metal yo conocí a Stryper, yo conocí a Bon Jovi, me empezó a gustar Europe, que no me gustaba. Es que él era bien heavy, bien Sí, glam, el ¿no? man Al era principio. muy, muy glamero, sí, cosa que mucha gente o no sabe o simplemente pues no se quieren acordar, digo yo. Pero, o sea, Cinderella, todo este tipo de grupos, él tenía todo eso. Y esos discos yo al menos, algunos ya los había visto por ahí, en ediciones colombianas. Ya, Pero el man las tenía, todo gringo. todo era gringo. ¿Y él dónde se abastecía? ¿Dónde compraba eso? Bueno, pues yo lo acompañé varias veces, Disco Centro, ahí en las Ya. plazuelas de San Diego, pero yo me imagino que antes de Disco Centro el man tendría que haber comprado en otras partes, o los mandaba a traer, o de pronto los primeros discos de pronto hasta en JB, Ujú. porque JB existió por allá por el año 83, 84, de pronto ahí ya él adquirió unos discos, pero ya después, al menos todos los discos que me tocaron a mí, que él iba comprando nuevos, así pues sellados y todo, y que íbamos a la casa y los abríamos, eran en Disco Centro, casi todo. O de pronto alguien que viajaba, él le encargaba cosas, le traían discos también. Pero en todo caso el man era el que más actualizado vivía, porque eso era otra cosa, que no solamente tenía mucha cantidad, sino que tenía cosas muy recién salidas. Y uno decía, pues en esa época no existía el internet, no existía cómo darse cuenta que un grupo acaba de sacar un álbum nuevo y para que este man ya lo tuviera. Ya. Entonces él vivía, por ejemplo, cuando yo llegué año 87, cuando saco yo King Diamond, y yo, King Diamond, ¿qué es eso? Lo volteo por detrás y yo, ahí este no es el man de Merciful Fate. Ah, sí, claro, sí, es que ese man ya no está en Merciful, ahora tiene su propia banda. Y yo, ¿cómo? Yo no había eso. Y el man tenía el Fatal Portrait en LP. Entonces yo ahí, mejor dicho, esa sola tarde aprendí un montón de cosas. Conocí grupos que no conocía. Me di cuenta de noticias, por ejemplo, que King Diamond ya no estaba en Merciful Fate porque se habían acabado y que él ya tenía su propio grupo. Y como te digo, discutimos inclusive el hecho de que Europe no era Caspa, que Ya. para mí era un grupo de Caspa, porque yo había pues empezado oyendo Rod Stewart, ABBA, después Kiss, Judas Priest, Black Sabbath, Journey inclusive. Que eso es lo que pescaba uno ahí en Sí, radio de pronto, ¿no? claro, claro, uno tenía que grabar. Uno estaba listo con la grabadora a oír que medio empezaba la canción. Obviamente la iba a coger recortada porque uno tenía que darse cuenta que esa era la canción que uno quería. Y ahí mismo empezaba uno a grabarla, pero ya le faltaban siquiera los dos primeros segundos, El dos o primer tres. redoble se perdía. Sí, el primer redoble, el primer acorde de la guitarra se perdía mientras uno reconocía que era esa canción. Y grave y cruce los dedos para que el man no fuera a No hablar y no fuera hablar. a dar la hora en mitad de la Claro. canción o no fuera a decir disco ZH o Veracruz Estéreo, cualquier cosa, porque si hablaba, puta, tan pare la canción, me la Vuelve y yo, espere. espere a ver cuándo la vuelven a poner para volver a grabar con la esperanza de que el man no hable. Vení, pero entonces vos comenzaste a escuchar música antes de que existiera Veracruz. ¿En dónde Sí, escuchabas? claro, ¿Te en tocó la radio musical radio y musical? la voz del cine. Ah, vos te tocó todo eso. Sí, a mí me tocó todo eso, porque te estaba hablando pues de un niño que empezó a oír música a los 7 años. Claro, claro, muy Sí, precoz. yo cambié en Navidad los carritos por discos, porque a partir de que yo conocí estos grupos, ya cuando llegaba Navidad yo ya no pedía juguetes, yo no pedía carritos, Disco, yo disco. pedía era discos. Y como mi papá sí tenía una radiola, porque en la época era una radiola pues muy bonita, un su mueble de madera, uno levantaba la tapa, era pues hasta decorativa, porque en la sala de las casas lo que había era una radiola ahí Sí. muy bonita. Y mi papá tenía una radiola muy bacana. Entonces yo pedía discos y los oía en la radiola de mi papá. Y como te digo, año 83, conocí a Metallica por ahí con un cassette super mal grabado, el Kill 'Em All, después Venom, después Hellhammer y así. Entonces yo, cada vez que salían grupos más pesados, yo iba dejando atrás, ya inclusive hasta Kiss mismo, yo creo que lo dejé muy de lado, Black Sabbath, Judas, y yo era puro Metallica, Creator, pues los dos primeros álbumes, Exodus, Celtic Frost, Hellhammer. Entonces cuando conocí a Bull Metal, yo estaba oyendo solamente eso. Ya, Entonces para mí de ahí para abajo, todo era una todo caspa. era una caspa. Y si uno oía nomás de Final Countdown, la canción pues que la ponían en Veracruz,
con teclados y todo, y para uno los teclados en sí, el solo teclado ya era caspa. Claro. Sí, el solo instrumento Le musical quitaba pesadez ya a le la quitaba banda. pesadez, ese man con esas armonías y todo, no, eso es caspa. Cuando le digo yo, saqué ese disco y yo, es que a usted gusta esto es caspa. Me dijo, no, hermano, eso no es caspa, eso es hard rock. Y yo, no, pero ¿qué hard rock va a ser? Mira, esos manes y esos teclados y todo. Me dijo, no, pues que no todo es así. Esa es la canción más comercial. Y entonces me dijo, de hecho, este no es el primer álbum de ellos. Ellos tienen otros dos y el man los tenía. Ya. Entonces sacó el segundo y me dijo, ponete una canción de estas. Y le no, pone la voz, recomendame una. Y el man puso no sé qué canción y ya sí sonaba muy diferente. Y me dijo, no, píllate que es otro cuento. Y en el mismo Final Countdown puso el disco. Me dijo, pues, o sea, está la canción Final Countdown, está la balada Kerry, pero mira que hay otras canciones más rockeras. Y yo, sí. Y con Night Ranger la misma cosa. Aparte de Sister Christian, que era la canción que todos conocíamos, tenían otras cosas mucho más bacanas y todo. Entonces yo le cogí como cariño a eso. Y fuera de eso, como te digo, conocí otras bandas. Conocí a Striper, conocí a Kill, conocí a Black and Blue, conocí... No, el man tenía mucha cosa, mucho hard rock. Y Sí. por esa época que lo conociste, el man ya estaba trabajando en radio. No, claro que no. ¿Cómo fue esa historia? ¿Ustedes llegaron No, es que juntos a la nosotros radio? llegamos juntos a la radio. Eso fue un Ah, caso ok. muy charro. Mira, aquí por el campestre quedaba el sistema radial BT. Y ahí quedaba esta emisora Radiodisco. Ya. Entonces, tanto así que ahí hacían un programa de rock. Y entonces uno caía a ver el programa de rock, la grabación en vivo, pues. Ya. Pero entonces nosotros nos teníamos que quedar afuera porque la emisora quedaba en una casa. Y por una ventana nosotros mirábamos. ¿Y, Inclusive ahí conocí yo a la Bichuela una vez. y cómo dieron ustedes con la emisora y cómo supieron Porque de un eso? amigo era amigo del hijo del dueño, Ah, ok. de un man que le decían Piolo. Ya. No Piolín, sino un Piolo. Piolo, creo que era Piolo, sí. Y Y Piolo era el hijo del dueño de la emisora. sí, Bernardo Tobón, él era el dueño de, así se llamaba ese señor, de este sistema radial. Eran varias emisoras, 2 o 3 emisoras, y una de ellas era Disco ZH. Eh, lo que yo sé, o mejor dicho, lo que la leyenda cuenta, es que el Piolo pues había como terminado el colegio y no había entrado a la universidad. Y entonces el papá como que le dijo, mira vos, ¿por qué no coges esa emisora como para que estés ocupado mientras entras a la universidad? Y pues dale vos la orientación que querás, a No vos te gusta el joda. rock. Qué chimba. Entonces imagínate que el papá le diga a uno, mijo, ahí tiene una emisora, Haga lo que quiera. para que usted trabaje ahí, ponga la música que quiera. Obviamente por la orientación de la emisora pues no había mucha pauta. Entonces las cuñas de radio eran justamente anunciando las otras emisoras del sistema radial y campañas de no a la droga, de educación y de todo este tipo pues institucional, porque nadie realmente pautaba en esa emisora. Entonces ahí esa fue como el primer contacto con la radio, pero como te digo, yo iba a ver y allá conocí a Bichuela, que era un pelado que un día llegó ahí también y era amigo de estos manes y acaba de llegar de Estados Unidos y en una bolsita va sacando creo que un Hello Waits y un Endless Pain y otras cositas. Él acaba de llegar de Estados Unidos y dijo, hey, ve, mira, ahí traigo estos discos para que los pongan en la emisora. Y por la emisora de este man le dijo, venga para acá y fue pucha y lo fue abriendo y de una, hermano, a poner eso en radio. Y yo le dije, vení, puedo mirar esos disquitos. Y el man, sí, hágale. Y yo era también descrestado ver esos discos nuevecitos, Oliendo así a nuevecito y nuevo. todavía pues con el shrink wrap y todo el plástico. Entonces, pues fue una cosa muy bacana. Y entonces el amigo mío, que era más amigo de este Piolo, me dijo, mira, este man me ofreció dizque la dirección de la emisora. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, no, es que el man, en realidad, pues el papá sí le dijo que cogiera la emisora, pero creo que el man no está como muy interesado en eso. Entonces me dijo que si yo quería hacer radio, y a mí se me interesa porque era un amigo que estaba estudiando comunicación social. Entonces el man pues dijo, no, pues esto me sirve a mí para aprender y todo, tiene mucho que ver con la Qué carrera. chimba. Y entonces me dijo, vos tenés a alguien que tenga música, porque es que mira, aquí en la emisora hay muy poquita música. Necesitamos a alguien pues para poder poner cosas distintas y todo. Y yo ahí mismo le dije, no hermano, venga que yo sí le tengo a la persona y era Bull Metal. Ah, sí fue la historia. Te lo Entonces, jalaste al sí, Bull Metal. entonces yo me jalé a Bull Metal y fui y le dije, mira, un amigo le acaban de entregar la emisora y el man quiere pues
tener un catálogo más amplio de música, que si vos les prestas música, o que si llevas música para poner. Y creo que Metal dijo, no, pues, ¿y no será que hay la posibilidad de que yo haga mi propio programa? Yo le dije, Ya. hermano, yo no sé, preguntémosle a este man a ver. Y nos fuimos para allá, se lo presenté. Y entonces Metal le dijo, hermano, yo tengo mucha música, y pues yo sí les ayudo, pero me parecería más bacano si yo puedo hacer mi propio programa. Y este man le dijo, sí, no, listo, no hay problema. Hagamos tu propio programa entonces, te venís para acá y traes discos y lo hacemos una vez a la semana. Y ahí nace el programa del Sí, hombre. y ahí nace el programa. Y entonces yo llegué y pregunté al amigo mío, vení, yo también puedo hacer uno. Me dijo, hágale. Antes todos tenían Aproveché. programa. Entonces todos teníamos programa. ¿Y cómo llamaba el programa tuyo? El mío se llamaba Frecuencia con el Metal. Y había, el de Bull Metal era Las Criaturas del Metal. Sí, Y había otro que se llamaba Galería del todo Metal. era con metal. Todo era del metal, Yo claro. tengo por ahí una cuña grabada en mi canal de YouTube Sí, que dice En sintonía con el metal. También era sí, otra. era otra. Sí, es que todos teníamos un programa. Creo que había otro man, Luis Fernando, que también trabajaba ahí. Sí, sí, era Luis Fernando. De hecho, Jorge, que era el director de la emisora, Bull Metal, Luis Fernando y yo fuimos los que entrevistamos a Barón Rojo. Claro que ahí está en mi canal la Sí, entrevista. claro. Y fue ahí mismo en esa emisora. Ya se habían mudado para el barrio. Es que al Bull Metal le quedó ahí muy bueno porque el Bull Metal salía con sus discos debajo del brazo, caminaba 3 cuadras y llegaba a la emisora. En Florida Nueva, pero pasando la 70 sobre la canalización como al otro lado del Colegio San Ignacio. En un Ahí segundo quedaba. pisito. Sí, pero era una casa de Una dos casa de dos pisos. pisos. Sí. Era Fue ahí. sí, entonces todo el sistema radial se mudó para allá. Y entonces era una casa gigante y las piezas eran tan grandes que daba para poner los escritorios con los tornamesas, las mezcladoras o todos estos aparatos pues de radio. Y entonces una pieza era una emisora, otra pieza era otra emisora. Y arriba de la casa, en el techo, estaban las antenas y todo. Y Qué entonces ahí chido. hicimos nosotros, pues los primeros pasos, de radio, cada uno pues empíricamente y obviamente por amor al arte porque no nos pagaban. Pero imagínate, todos de 16, 17, 18 años, Bull Metal de pronto 22 años tendría, todos haciendo radio. Entonces yo me acuerdo que en un cuadernito yo hacía mis propios guiones y yo escribía y me iba para allá con mis casetcitos y ya los llevaba cuadraditos y le pasaba al man, Al del control. al del control, le decía, mira, entonces este cassette va de primero, ponelo por el lado A. Y entonces yo anunciaba la canción, hablaba un poquito del grupo, si fuera Dokken, contaba Dokken esto, aquello, tienen tantos álbumes, de tal álbum vamos a escuchar esta canción, pan, y el man le daba play. ¡Uy, qué bien! Imagínate, no, fue una experiencia muy bacana. Y obviamente, pues, Bull Metal, por ser el más grande, ya el man se expresaba mucho mejor. El man le cogió el tiro muy fácil. O Ya, sea, yo me acuerdo que yo me oía después en grabaciones y primero que todo me oía como un muchachito y segundo como un muchachito nervioso, ya. inseguro. Bull Metal, hermano, no, ese Siempre man proyectaba seguridad. proyectaba seguridad, el man hablaba como si estuviera conversando y tenía voz para la radio. Esa Tenía es buena otra cosa, voz. que yo me oía la voz y yo la mía, yo odiaba mi voz. Yo decía, no, 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 yo tengo que mejorar y trataba y no lo logré, pero Bull Metal sonaba muy profesional desde esa época. Y entonces, ¿cómo llega el Barón Rojo ahí a la emisora? Pues porque nosotros ya habíamos entrevistado a Kraken. Cuando Kraken lanza el primer LP, Ajá. entonces de Codiscos nos dicen que nos van a llevar unas copias promocionales. Y no me acuerdo si la iniciativa fue propiamente de Codiscos o fue de nosotros, pues, o de Jorge, el director de la emisora, que les dijo, queremos invitar al grupo para que hagamos el lanzamiento aquí en vivo en la emisora con una entrevista. Ya. Entonces nos dijeron que sí. Lo charro fue que la entrevista tuvo que ser como al mediodía, creo que fue durante el programa de Galería del Metal, que era como a la 1 de la tarde. Ya. Entonces allá llegaron, que yo no los conocía, yo los había visto porque yo había ido a un par de conciertos de Kraken, pero pues yo nunca había hablado con ellos, nunca los había tenido de cerquita. Entonces allá fue donde yo los conocí. Y fueron todos, menos el baterista. Gonzo no fue. Ya. Creo que ese día él mantenía un examen en la universidad, en todo caso no pudo ir. Y entonces nosotros entrevistamos a estos otros 4 locos y fueron con el representante de Codiscos. ¿Que era Carlos Acosta o qué? No te sabría En decir. ese Ya momento. era obviamente un man, era Ujú. joven, pero un poco mayor, pues ya era no era un pelado pues de 20, 22 años, man de unos 30 y algo.
No me acuerdo, Y pero sí sé entonces, que ellos llegaron allá con alguien de Codiscos y entonces los entrevistamos, hablamos pues de la grabación del disco, rifamos discos en vivo. Pues, o sea, la rifa fue en vivo, no que el disco fuera en vivo. Entonces, ahí ya quedamos con el contacto de Codiscos. Cuando fueron a traer a Barón Rojo, nos dijeron que venía Barón Rojo, que nosotros pues ya sabíamos y yo ya había comprado la boletica y todo, sin saber que después me iban a dar boleta cortesía. Y nos dijeron que venía Barón Rojo y como éramos la única emisora claro, de rock, porque en realidad pues sí, estaba Veracruz creo ya, sí, pero Veracruz siempre tenía una orientación mucho más pop. más popular, claro. Entonces la emisora de rock duro, de heavy metal, era Radio Disco. Entonces nos dijeron que si entrevistábamos a Barón Rojo, no, pues qué, que nos De movimos. una. Claro. Entonces entrevistamos a Barón Rojo. Esas fueron los dos grandes momentos, creo yo, desde la emisora, que fueron entrevistar a Kraken inicialmente y lanzar el disco, y posteriormente entrevistar a Barón Rojo. Era 1500 AM, Sí, eso era en en AM. AM, Sí, ni en siquiera en AM. FM. No, nada. Radiodisco ZH 1500 AM. Sí, algo así. ¿Y Sí. cuánto tiempo duró la emisora Pues como tal? hermano, en realidad los recuerdos son muchos, pero si uno me ponía a ver, duró poquito, porque como te conté, la emisora no daba plata. Ya, Y este señor lo que quería era, entiendo yo, mantener a su hijo ahí pues ocupado. ocupado. Y el man hermano nos entregó la emisora y jamás volvió a aparecer por allá. El man estaba en otro cuento. Entonces el papá dijo, pues, o sea, ¿cuál es el punto? Tengo esta emisora aquí manejada por unos manes que yo ni conozco. Imagínate, esto no me está dando plata. Entonces, un día, así cualquiera, yo estaba en la casa almorzando y entonces me llamó Jorge y me dijo, Mauro, prende la emisora. Cuando prendí la emisora y estaba sonando música tropical. Y yo ahí mismo como que no, esta no es. Sintonicemos bien y volvía y sonaba música tropical. Y yo dije, pucha, ¿qué pasó aquí? Le dije, vení, eso está sonando música tropical. Me dijo, sí, hermano, nos quitaron la emisora. Y yo, Así sin previo aviso así ni sin previo nada, aviso, nada, tran. de un día para otro, de un momento a otro, tan, ya. ¿Qué duraría? Un año, Ni siquiera. ¿no? No, yo creo que duramos allá por ahí unos 6, 8 meses tal vez. Jueputa, la emisora fue muy famosa, todo el mundo hablaba de eso Sí, en claro, Medellín. porque es que era la única. Era la única. Ya después hubo otras emisoras que empezaron a tener espacios de metal. Ajá. Pero es que esta era una emisora 24 horas hard rock y heavy metal. Inclusive, pues, durante esa época empezamos a conocer grupos más pesados, porque en esa época uno no sabía que era el death metal, ni No. mucho menos el grindcore. Entonces, allá fue donde estrenamos a Napalm Death y a Carcass, que inclusive a mí no me gustaron ese par de grupos cuando Sí, recién, también yo me demoré unos cuantos sí, meses en entender en eso. digerirlos, sí, a mí no me gustó eso. A Bull Metal le prestaron, porque él no los compró, me acuerdo, a Bull Metal alguien le prestó cassettes, me dijo, mira esto. Y yo dije, no, ya eso sí es bulla, hermano. Yo no le encontraba ningún tipo de No lo melodía, conecta. no conectaba y hubo un rechazo. Y hoy en día me encantan, sobre todo Carcas. Sí, a mí también. Sí, pero me costó. Y allá hasta pusimos a traquear esos cassettes. Y de Carcas era el Rico Putrefaction, que ni siquiera pues Sí, sí. eran ya ahora un Carcas que es más death metal. No, era grindcore, así, y de Napalm Death, el Scum, pura bulla. Wow. Entonces la emisora se vino a acabar. El Barón Rojo vino en el 86, ¿no? Sí, en el 86, entonces la Se emisora acabó duró en el hasta el 86. 87. 87, de 87. pronto duró hasta el 87, sí. Y luego de que se acaba la emisora, entonces, ¿qué onda? No, Siguen pues, no, no existía masacre todavía. no existía masacre, no, Bull Metal estaba tocando todavía, creo que en Agresor. Eh, Ya habían comenzado a estudiar publicidad ustedes. bueno, es que Bull Metal ya estaba estudiando publicidad. Esa fue inclusive Cuando la vos lo razón, conociste. sí, esa fue la razón por la cual yo decidí estudiar publicidad, porque yo, yo decía que iba a ser arquitecto, pero a mí ese último año que tengo de colegio, física mía como a los perros en misa, cálculo ni hablar, yo todo lo que tuviera que ver con números mía supremamente mal. Y yo ya estaba empezando a ver pues, que yo no iba a dar la talla para arquitectura. Y habiendo conocido a Bull Metal y yéndome pues ya para la casa del man en las tardes a grabar cassettes allá, el man tenía su mesa de dibujo en el cuarto, con un montón de marcadores, un estuche de rapidógrafo. Claro. Yo lo veía dibujar, colorear y todo. Y yo le dije, y ve, ¿y vos qué es lo que estudias? Y me dijo, yo estudio publicidad. Yo, publicidad, contame a ver, hombre. Me dijo, no, pues, o sea,
publicidad es todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico, la comunicación, los comerciales de televisión, las cuñas de radio. Yo le dije, ¿y vos estás aprendiendo de todo eso? Y me dijo, pues sí, obviamente la parte de televisión es la más incipiente, pero sobre todo está muy enfocado pues a la parte gráfica. Y yo, ve, eso está como muy bacano. Yo ni siquiera había oído hablar de, de- del término, pues, Sí, publicidad. O sea, o sí, pero no sabía que había una carrera como tal, que era sí, como publicidad. enfocada en el tema Entonces creativo. sí, le pregunté que dónde estudiaba, que el Instituto de Artes. Yo tampoco sabía dónde era el instituto, ni qué era el instituto. Entonces, eh, yo dije, "Ve, ese cuento está como bacano". Me empezó como a llamar la atención. Y le pregunté, obviamente, ve, y matemáticas, que me dijo, no, nosotros no vemos nada de matemáticas. Nada, nada. Me dijo, no, cero matemáticas. Yo dije, hermano, vas a hacer la carrera mía. Y plum. Y plum, me fui para donde mi papá esa noche. Le dije, papá, yo ya sé que voy a estudiar publicidad. Me dijo, publicidad, pero no era para arquitectura. Y le dije, no, pues que yo ya en realidad me di cuenta que yo para eso no voy a servir. Publicidad. Entonces yo me iba a meter a estudiar publicidad, pero resultó que a mí me llevaron a prestar servicio militar. Ah, yo me acuerdo. Sí, entonces ya nos conocíamos, imagínate. Mm, Entonces me tocó esperar, obviamente. Y cuando yo finalmente entré a estudiar publicidad en el año 90, ujú. ya Bull Metal se había salido. O sea, a mí ya no me tocó, pues, que él estuviera y Sí, él no se graduó, él no se él no se graduó. graduó. No, el man se salió. Sí, porque, ¿y vos en qué año te graduaste? En el 93, En el 93. que fue el año en el que entré yo. O Ajá, sea, vos salías y yo entraba. sí, Yo entré en el 93. sí, exactamente. Sí, entonces este man no se graduó. Ya él ahí estaba completamente dedicado a Masacre. Ya ahí Masacre existía, a sus fanzines, a su Necrometal y su Breaking the Silence, y a intercambiar música, pues como ya todos sabemos, con gente de todas partes. Que todos le seguíamos las enseñanzas, Es todos que el tuvimos man, fanzines, todos nos pusimos a hacer intercambios. claro, el man marcó la pauta, porque obviamente él no se inventó esas cosas. Pero él vio que otras personas de otros países las hacían, entonces él fue el primero en hacer un fanzine aquí, que creo que el primero fue con Alex, Ajá, el Necrometal. necrometal. Y ya después como que cada uno decidieron que cada persona pues iban a hacer separadamente un fanzine, entonces Bull Metal sacó Necrometal y yo no sé si Alex tuvo uno propiamente él. Yo creo, hasta donde entiendo, yo creo que ellos hicieron 3 volúmenes de necrometal juntos. Sí, Porque a cada uno le llegaba material, sí, entonces tenían que entonces hacer ahí las entrevistas, combinaban, combinaban. ellos combinaban porque Alex le escribía a unos grupos y Bull Metal le escribía a otros, y creo que lo que hicieron era que como Bull Metal sí tenía mejor inglés, pues entonces Bull Metal le escribía pues a los grupos de Europa y a Estados Unidos, y Alex se dedicó a explorar toda esa escena de Suramérica, Sudamérica, sobre todo Brasil. Brasil, Chile, que Eso ahí, fue. sí, y ahí encontraron todos esos grupos que hasta el día de hoy son pues ídolos para Alex, como esa banda Death Yell Dead Gel, todo ese combo de chileno, Chile, sí. y Sarcófago, pues de Atomic Aggressor. Atomic Aggressor, también chilenos. Este man fue muy fanático de toda esa movida, de Sí, sí, Chacal. Chacal son ah, brasileros. Yo no sé hoy en día si esos grupos todavía existan, ya en ser manes, pues también veteranos. pues los sarcófagos amenazan que se van a reunir cada cuánto y eso sobre Sí, una cosa mitológica, pues también. claro, me imagino que pues si les logran cuadrar una buena, una buena suma de dinero, seguro que se reúnen, pero yo creo que inclusive Sarcófago nunca salió de Brasil, No. ¿no? Ah, no, sí tocaron una vez en Perú, Sí, supe yo, que fue un concierto fatídico, como que mal, imagínate, mal. exacto, pero ni siquiera pues, o sea, de ir a Europa, ni a Estados Unidos mucho menos, o sea, estos manes fueron una banda que repercutió mucho y que hoy en día pues son influencia y son una banda ya de culto, pero no porque hayan tenido exposición a nivel mundial. Sí. Ahora que hablas de ese tema de los fanzines, el otro que tuvo este man que era Breaking the Silence, ¿sabes por qué lo hizo? Ujú. Porque ya le llegaba tanto material que tenía que evacuar todo eso. Probablemente tuvo que Y, ya decir, no me da abasto con un solo fanzine. y creo que coincide también que por esos días Alex estaba esperando su primera bebé, entonces el man se dedicó ya como a solucionar Ah, temas de pañales y eso. esa parte yo no lo sabía. Entonces ahí hubo como Claro. ese rompimiento que no fue pues nada enemestoso, sino que Sí, y cada uno tenía sus razones. alcanzó a sacar 2 Breaking the Silence. Sí, Pero vos alcanzaste a sacar 2 Diabolic Force, que era tu sí, fanzine. dos Diabolic Force, claro que yo la hice con mi hermano, y un amigo pues ahí de la urbanización también que nunca volvimos a saber de él.
Caeto, Carlos Alberto Rodríguez se Sí, llamaba. ajá. Sí, Sí, un pelado que ilustraba era un increíble. dibujante Sí, impresionante, sí, ¿no? sí, eso sí me acuerdo. Él me llegó a pintar camisetas y eso quedaban como una camiseta que uno compra en una Sí, tienda no, o era en un concierto. impresionante. Sí, sí. Eran Entonces, ustedes tres, Oscar, vos y Caeto, sí, y creo que por ahí aparece también el nombre de Píldoras, y mal no estoy, para la porque segunda, ¿no? como que Píldora nos ayudó por ahí con un par de demos. Él también como que escribió a 2 o 3 grupos, le mandaron el material y él dijo, hey, yo tengo esto, pero póngame ahí. Y dijimos, ah, pues venga, y Ah, sí fue. publicamos eso, sí. Y creo que queríamos hacer una tercera edición, pero ya estábamos como en cuestión de universidad, o creo que la segunda nos quedamos con un montón y no la logramos vender. No sé cuál fue la razón. En todo caso, ya no hicimos más ediciones y quedaron esas 2 por ahí que vos afortunadamente conservas copia, porque o si no, Ahí yo las nunca tengo, las... yo todo trato de guardarlo que no se pierda. Sí, no, no, eso es una enciclopedia muy impresionante, porque si no es así, pues estaría solamente en el recuerdo. Volver a ver eso muy bacano después de Yo, 35 años. yo he estado cogiendo esos fanzines viejos y he estado como tratando de localizar esas bandas y esos personajes que nos escribían y he encontrado varios Sí. en Facebook, en YouTube y así. Anoche nada más estaba escuchando, imagínate que hace como un mes me escribió un personaje que tiene un programa de radio de metal por allá en Irak, Uy, me sí. escribió por YouTube. Ajá. Y es que, "Ve, mira, yo tengo un programa aquí en Irak que me interesa toda esta movida y vi que en tu canal de YouTube pusiste este demo de esta banda y me mandó el link. Y era Ajá. una banda francesa que se llamaba Vibromazer, Ah, me acuerdo del que nombre, eso era un sí. deschoche, era una locura ahí, Sí. era como grindcore humorístico. Sí. Y yo, mira, después de todo este tiempo, este man está preguntando por esto. Yo, no, sí, mira, yo te mando una copia en WAV para el programa, le mandé el archivo. Sí. Y anoche me acordé y me puse como de ocio a buscar y encontré a otro francés que tiene un canal de YouTube que hace reviews de cosas. Ajá. Y ¿Quién el no? man hizo un programa hablando de esa banda. Sí. Pues, y entonces así como que, Sí. acordate, Gamma Side, Oblivion, todas esas bandas que Sí. llegaban. Que inclusive esas bandas al menos llegaron a grabar su propio álbum. Oblivion, inclusive canadienses, grabaron como 5 o 6 álbumes. Obviamente los 2 buenos son esos, los primeros. Llegaban todos esos demos Sí, porque Belén también fuera de tener un montón de metaleros, también tuvo mucha gente con fanzine. Y sí, muchas bandas de Medellín nacieron en Belén. claro. Entonces yo me acuerdo que a todos le llegaban demos. Entonces en solo Belén estaba la Diabolic Force, la Piraña Sign, la Black Sign, la Hell La Sign, todas Hellside, terminadas claro. en Sign. Todas eran así, sí, sí, sí. Nada más le faltó a Chatarrín tener su fanzine. Y Sí, era no, el tema de los demos. sí. Entonces me he puesto de ocioso, que me acuerdo así, por ejemplo, que encontré los de Esquizo, que eran franceses, No, Schizo eran en italianos. italiano, ¿no? Sí, esos eran Esos italianos, alcanzaron a sí. grabar Toxodet de México. Mexicanos, ¿Qué más pillé? Otros Agresor, que eran franceses, sí, esos eran ¿cierto? franceses, y allá también había una banda, Mutilator, que después como que se encontraron que había otra banda con ese nombre, entonces cambiaron a Mutilated. Ah, ya. Sí, y los 2 de ellos muy bacanos. Síndrome, ¿te acuerdas cuando llegó Syndrome, sí, Síndrome? esos eran gringos. Sí. ¿Qué más llegó así que me acuerde? Gamma Side, que la Gamma Side. mencionaste ahora, Oblivion canadienses. No, es que habían muchos Eso era un grupos. montón de Sí, sí, demos y sí, eso. cosas. Sí, inclusive había un grupo con un nombre muy particular que le había llegado a Bullmetal, se llamaban Rabbits The Carrots. Rabbit's Carrots. Esos Sí, después se cambiaron de nombre a otro. a Dissection. Dissection. Claro, sí, de ahí salió Dissection después de semejante Me nombre. acuerdo Grave también cuando llegó el Grave, demo. cuando empezaron a salir, sí, a Nihilist, que después se convirtieron en Entombed. En Entombed. Sí. Y los otros que antes se llamaban Hellbastard. Hellbastard, creo que se quedaron Hellbastard. Esos después sacaron un álbum. Yo tengo el CD. De Hellbastard. Sí, de Hellbastard. Creo que fue ese nomás. Creo que con esa casa disquera Peaceville. Sí, Llegaban cosas. sí, no, y habían muchos más. Ice Death, Icer. que me acuerdo que este man John Schaefer le mandó el demo a Oscar. Lastimosamente nosotros no conservamos eso. Pero bueno, y esos cassettes emblemáticos que me mandó a mí Metal Blade Records. Ah, eso sí fue yo la primera vez que de recibir tanto cassette grabado que llegue una cosa Sí, oficial. exacto. Esos fueron que Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, Eviction, y los otros 2 eran Hex y Y Racing Dogs, ¿cómo era? ah, Rain Dogs. no me acuerdo cuál fue espérate, era Eviction,
Hex. Jersey Dogs. Jersey Dogs era de otra casa, es que era, Ya. pues, que también nos lo mandaron. Intruder. Intruder también vino ahí en esa tanda. Pero el más pesado, obviamente, y el que espelucó a todo el mundo fue Cannibal Pues yo Corpse. yo conocí a Cannibal Corpse con ese Sí, cassette. Yo antes claro. no sabía de No, la es que nadie los existencia. conocía. Inclusive yo le llevé su volumen, el man me dijo, ¿qué es esto? Vio la foto y con la foto solamente ya quedó loco. Y puso eso a sonar y el man me rogó mucho, véndeme ese cassette. Yo le decía, no, hermano, véndeme el cassette. Yo decía, si este man está tan antojado de esto es porque este grupo es... Es la Sí, revelación. exacto. Y nunca se lo vendí. Sí, pero el man quedó enamorado de ese cassette. Y ya después, obviamente, llegaron copias en CD y los manes siguieron sacando música hasta el día de hoy. Pero sí. Y ya esa banda Jersey Dogs, eso era otra casa disquera que se llamaba Wild Rags. Y también mandaron como un paquetico como con sus 3 o 4 cassettes. No creo que te mandaron también Melaya Rage, Sí, ¿cierto? creo que sí. Que Eh, el baterista de Melaya Rage es el man de Godsmack, ¿no? sí, Es son el de vocal. Boston, sí, Sí, eso sí, de sí. la ciudad de Boston, Se sí. llamaban Melaya Rage, me acuerdo. Ujú. Sí, no, ahí como que nos abastecían. Ver otro Medellín era muy diferente, Sí, pues, claro. y podía Pero uno todo el como mundo se rastrear. prestaba. Sí, no, y es que yo me conocí Medellín, fue rastreando música, yendo a buscar. A mí me decían, ve, mira que por allá hay un man que se llama Jaime, por decir algo, y que tiene una copia del Morbid Tales. Y yo, sí. Y yo lo tenía todo mal grabado. Yo no, tengo que buscar a ver quién me lo graba directamente del disco. Y yo me iba por allá, a Robledo, a Manrique, a cualquier parte. Y yo llegaba y tocaba la puerta. Hermano, usted es Jaime. Hey, viejo, qué pena. Mira, yo me llamo Mauricio. A mí me dijeron que vos tenés una copia del Morbid Tales. Sí, yo sí la tengo. Viejo, te choca grabarme el cassette. Ve, lo miraban a uno como este man. Este man así de la nada va Sí, apareciendo. pero como en esa época nadie cobraba, es más fácil le decían a uno que no. Ya. Pero el que le decía que sí a uno no era por plata. Entonces me decía, hágale, déjeme el cassette, pues, y vienen estos días por él. Hermano, muchas gracias, y ya. Y ya después yo volvía por el cassette y el man me lo tenía grabadito. Así conocí yo mucha gente, muchos barrios, y me recorrí, pues, lugares que nunca hubiera ido porque no conocía a nadie por allá. Entonces aquí iba a ir uno a un barrio donde no conocía a nadie. Castilla, o sea, y por allá había música, que es que eso Sí, era lo más sí. berraco. Porque todos estos manes que vivían en esos barrios de pronto no tenían un poder adquisitivo ni acceso pues a comprar música, pero tenían amigos en el exterior que les mandaban cosas. Ajá. Inclusive yo en el colegio del que me gradué en el Marco Fidel, conocí Asumías fue a mucho contar. punkero. Sí, sí. Y entonces ahí eso se abrió otra puerta ahí, porque a mí sí me gusta el punk. Y entonces, pero punk también super underground, disquizo 7 inch, de grupos belgas, suecos, de Dinamarca, grupos que uno decía, ¿esto en qué idioma es? Entonces, para uno copiar las canciones, eso era letra por letra, porque eso era para uno irse a Con equivocar. diéresis, con Sí, punticos. exacto, con todos esos lenguajes, así que uno decía, ¿aquí qué dirá? Y entonces yo grababa todos esos disquitos y eran una belleza. Y me acuerdo que casi todas las carátulas eran como caricaturas. Sí, Eran claro. siempre unos marranitos y sapitos y cositas y todos esos grupos así. Me acuerdo de así en particular que creo que todavía existen o al menos uno encuentra pues música de ellos para ir en Apple Music, un grupo Negazione, italianos. Muy bacano, ese era más como hardcore. Sonaban como una especie de ira, pero el ira del principio también. No, y grupos como te digo, Puke, que aquí le decíamos Puke. Sí. Sí, pero era un grupo Puke y los manes en la carátula, ese sí era una foto, y los manes salían todos de saco y corbata y me decía, esto es punk, y mira qué pinta tan rara, y era punk, punk. Entonces yo ahí conocí pues mucho grupo, mucha cosa, recopilaciones, pues las Punk and Disorderly, las Riotous Assembly, esa, Hardcore for the Masses. sí, Hardcore for the Masses, Gri- Chaos in France. Green Crusher había otra muy famosa. Sí, Green Crusher. había muchas recopilas, sí, entonces uno era de agrupito y ya después los más prominentes sí llegaban a sacar álbum completo, pues ya Dead Kennedys eh, y estos grupos californianos, Adolescents, Black Hypnotic, Flag. Black Flag y todo, pero eso fue un cuento pues muy bacano el descubrir ese punk underground y eso fue gracias a yo haber estudiado allá porque eso en el San Carlos pues. En No el he San Carlos llegado. rodaba pura vieja guardia y un poquito de heavy, pero allá punqueros no habían. Entonces eso fue en el marco. Qué bien. Sí, sí, sí. No, yo creo que aquí huevoneando comenzamos a hacer historia desde muy atrás con toda esta cosa del metal de Medellín y el punk de Medellín. Yo creo que vas a tener que volver
unas cuantas veces. Sí, no, Como le introducción vamos. creo que está bueno esto. Sí, sí, yo creo que de pronto abarcamos mucho, pero no profundizamos. Ya de pronto la próxima vez nos centramos de pronto más bien en los finales de los 80 y de ahí no nos salimos para que nos rinda Vamos a y hacerlo. profundizar para acordarnos, como te digo, de los conciertos de esa época, de los grupos de esa época, de contarte, por ejemplo, historias como cuando yo conocí a los manes de Parabellum, Ajá. que eso fue una cosa muy bacana. Yo los conocí también por amigos en común. Conocí a Cipriano de pelo largo. Qué bien. Que cuando el man tocó en la Macarena, el man ya tenía el pelo cortico, pues casi rapado del todo. Y así pues es como aparece y como todo el mundo lo conoció. En la película Rodrigo D. Pues yo lo conocí de pelo largo. Ah, sí, con pinta de archivero. Sí, sí, el Y de man. vocito, que No me acuerdo si tenía vocito, pues sí me acuerdo que el man no tenía el pelo muy largo por ahí aquí y era crespo. Pelo, no sí, joda. pelo negro crespo. Y ya después el man se Se cambió, hardcoreizó. se hardcoreizó, creo. Y ya después hablamos de esta otra banda y se te cayó algo. Se me cayó aquí. Para que hablemos de la otra banda del man por esa época que obviamente nunca llegó a ninguna parte, no profundizó en eso, pero el man por los días de Parabellum ya jugaba al menos con el nombre de otro grupo. Sí, él tuvo muchos proyectos. Sí, Libra, no, este eh, fue inclusive antes, San Carneputa era. Carne Puta. Sí, 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 no. sí. Yo no llegué a escuchar, pero llegué a ver por ahí un par de letras escritas en un cuaderno y eran bastante extremas. No, era otra temática completamente diferente a la de Parabellum. Era más social, pero de una forma, desde el punto de vista de él, siempre muy, muy, muy extremo. Ahí vamos a desenterrar todos esos viejos. Ve, Sí, ahí an- podemos hablar de ellos, sí. antes de que nos vayamos, varias cosas. Sí. La semana entrante, o ya en 15 días, ¿no? Vamos a tener este evento del Memo Fest. Ah, sí, eso va a ser ahí como en la camiseta dice, el 19 de julio. Y bueno, pues Memo, pues vos sabés, gran amigo Ujú. que perdimos ahorita en el mes de abril. Eh, Memo era un personaje muy interesante porque fue un amigo mío durante 30 años, que pues de pronto uno no creería que el man era tan metalero como era, porque un man obviamente que no se vestía metalero por su profesión, el man era médico, entonces, pero llevaba el metal adentro, hermano, y tanto así que después terminó siendo músico, y Claro, ahí lo vemos, el man fue baterista de varios grupos, yo no molestaba, le decía, no, vos pareces el Mike Pornoy colombiano porque tocas en con 20 todos. grupos, con todo el mundo. Entonces le vamos a hacer este homenaje póstumo pues a Memo allá en el Blue Rock el 19 de julio. Nos vas a acompañar Sí, obviamente. claro, estoy comprometido. La boleta se compra anticipado, se puede comprar también ese día ya. Pues nosotros mismos los organizadores hemos estado vendiendo boletas, pero el evento va a ser en Blue Rock y allá mismo se pueden conseguir las boletas. Sí, vale 40.000 pesos, que es básicamente pues para cubrir los costos que genera el mismo evento como tal, que es el alquiler de Blue Rock, que esa noche pues va a estar solamente para nosotros, para el evento, y obviamente pues costos ya de llevarle los instrumentos a las bandas que van a tocar. Sí, Nosotros el tema compramos. pues como de apoyar la producción y eso, sí. Correcto, sí, 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 o sea, es la producción misma, los costos, entonces obviamente pues hubiéramos querido hacerlo del todo gratis, pero vimos que íbamos a necesitar cubrir esos costos, entonces, pero yo pienso pues que 40.000 pesos, No, está muy bien. sí, está muy bien, entonces allá vamos a estar, hermano, celebrando la vida Y y la memoria recordando, de Memo, sí, ¿no? Que sí, todos tenemos aquí buenos recuerdos y cosas. Va a ser una noche bien emotiva para sí, recordarlo con hermano, alegría. claro, de eso Genial, se no, te trata. agradezco esa iniciativa. ¿Quiénes nos van a acompañar esa noche? Va a estar la banda del Mono, Va a ¿no? estar la banda del Mono, que pues mucha gente conoce aquí, a Campo Elías, que Claro. participó en este show de televisión. Campo Elías, yo lo tengo que invitar a este podcast. Vos sabes que él fue cantante de una banda Obstinato cuando éramos Sí, chiquitos. claro, que esa banda uno la oía, pero uno decía, ¿quiénes tocan aquí? Yo nunca No, eso era conocía a súper ninguno raro. de los músicos. Yo en estos días, ellos sacaron creo que 2 disquitos, yo tengo uno, Que no, yo lo con digitalicé. Codisco, ¿cierto? Sí, por la misma época de los 2 sencillos de Kraken, fue por esa misma época. Sí, Yo creo que Kraken los opacó. probablemente. Sí, y es más, en mi canal de YouTube, si te metes, hay una entrevista de esa época de él Ajá. en la emisora de Carlos Acosta, lanzando el disco y Ah, qué tan hablando, bacano, los voy a escuchar. Es que no me acuerdo y ni las cómo canciones, suenan. no, a mí las canciones me gustan, porque era un Sí, rockcito como más romanticón, más suave, no era tan heavy. sí. Y qué cagada, nosotros en esa época, como éramos tan metaleros, no apreciábamos toda esa música. Y Lo que yo te digo, éramos muy radicales, sí. ahora después de viejo, yo estoy escuchando, y que Claro, soy fanático
de Obstinato. Me Ve qué tan parecería del bacano. putas invitarlo. Bueno, pues allá va a estar con nosotros este man y su banda esa noche. Entonces me imagino que vas a tener la oportunidad de conversar De con él, hablar con él, invitarlo al programa, sí. porque debe tener muchas historias también para contar. Inclusive para preguntarle cómo terminó él haciendo parte pues de este show de televisión donde participó. Creo Esos que fue La realities. Voz, o ¿cómo se llama? La voz senior. La Voz Senior. Senior, porque Ah, hay la voz sí, kids, la voz no sé qué y la sí. voz senior. Ah, mira, ok. Entonces él ya llegó como de los veteranos del rock a cantar ahí. No, yo realmente no le paré con muchas bolas, pero sí supe que estuvo por ahí. Sí, No sé ni cómo le habrá ido bacano que hablar con él de eso. ve, muy bacano, sí, 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 no, lo tenés que invitar. Y también va a estar con nosotros Julio Aparicio, que fue guitarrista de Amén. El Ujú. man lleva muchos años tocando él solo y ahorita pues ya está próximo a lanzar su primer álbum. En solitario, En ¿no? solitario, sí, claro, es el Julio Aparicio. Es una música obviamente muy diferente, pues no es heavy metal como el que hacía con Amén, pero creo que tiene unas canciones, sobre todo un trabajo de guitarra, porque el man es un guitarrista excelente y también canta. Y entonces él también nos está acompañando esa noche allá con un set de canciones muy bacano. Ah, bueno, más todos los amigos músicos de la movida. Claro, sí, Esa es que noche eso es van lo a ver bacano. metaleros y médicos, Sí, básicamente, sí, básicamente, sí, ¿no? sí. Entonces, pues vamos a tener gente muy bacana, pues compartiendo el escenario allá con la banda del Mono. O sea, va a estar Paul Uribe, va a estar Julián de Absolution Denied Ujú. cantando canciones de Black Sabbath. No, eso va a estar bacano. Va a Bueno, estar bien eso es bacano. el viernes 19, 19. ¿A las qué de la noche? 8 de la noche, 8 de la en Blue noche. Rock. 40.000 la entrada. Sí, señor. La camiseta quedó muy bonita. El que quiera camiseta también puede comprarla Bueno, ese día sí, ya. allá vamos a tener unas camisetas para la venta, sí, para los que quieran tener el recuerdo. Excelente, no, muy bacano que se haga esta iniciativa. Estás vos ahí al frente, pues como Sí, piloteando. hermano, pues con la amistad de Memo, sobre todo, o sea, fueron 30 años de amistad. Entonces, varios amigos, pues, del grupo de WhatsApp de Rockeros Viejaguardianos, del cual hago parte, pues, desde la pandemia. Fue un Sí, grupo que creció mucho durante la pandemia. Todo el mundo encerrado, entonces nos reuníamos a tertuliar ahí por Zoom o por Google Meet. Y hay veces había noches en que nos daba las 4 o 5 de la mañana hablando cosas. Pues que todo el mundo encerrado en la casa. claro. Eso era un parche buenísimo. Y todos esos veteranos van a estar allá el día del Sí, concierto. claro, sí, sí. Memo hacía parte del grupo. En uno de ese día se ponen la camiseta, nos hacemos las fotos, vamos a grabar todo en video, Sí, vamos a hacer transmisión también para la gente que está fuera del país, me imagino. pues hermano, si se puede, claro, muy Vale. bacano también. No, ok, Esperemos a ver quién se no. nos quiere acompañar. La idea, como te digo, es una noche de celebración, de música, de amigos y de recordar obviamente a Memo. No, genial. Sí, Bueno, entonces quedamos así, quedamos que volvés para otro capítulo porque vamos a tener que inventarnos entonces una serie de memorias del Metal Medallo con sí, vos. yo creo que eso es lo que podemos hacer. Lo Como te digo, planteamos de yo una nunca fui vez. músico, pero fui testigo por metido, por estar ahí cerquita, por ser amigo de los grupos y podemos hablar de cómo se formaron Equimosis mismo, que obviamente yo contribuí de alguna manera a la formación de Equimosis, pero eso lo dejamos para la próxima vez y contamos esa historia. Dale, bueno, entonces ya sabe todo el mundo, dentro de 8 días el show del Mutuo Elogio, un capítulo nuevo. Mauro, muchas gracias por Mano, venir, hombre. gracias a vos por Del invitarme. putas que estés aquí. Buenísimo, sí. Mira que nos vamos tranquilamente. Sí, no, excelente. Síganos por favor en nuestra cuenta de Spotify, en YouTube. Y nos vemos en 8 días con más historias y más amigos de la movida cultural de Medellín. Hasta luego. El show del Mutuo Elogio es un podcast realizado por Roman González.